Cuando nosotros vamos a empezar a trabajar como tal ya la interpretación de un vestido, una bata o algo digamos que vaya hasta la rodilla, largo total, vamos a trabajar siempre con nuestros básicos. Ya nosotros hemos hecho diferentes tipos de interpretaciones a escala real. Por el momento voy a utilizar un básico en una escala mucho más pequeña, un básico superior, para poder empezar a hacer la interpretación. Entonces voy a acudir a este dibujo plano que van a tener en su material de apoyo, sobre el cual vamos a empezar a hacer la interpretación. Entonces lo primero que debo tener en cuenta en este caso vendría siendo el eje central. No voy a sacar proporciones, es simplemente para ir haciendo la separación de cada uno de los puntos, para que ustedes los vayan trabajando o los tengan en cuenta y poder ir haciendo la demarcación, en este caso, de lo que vamos a trabajar. Entonces marco mi eje central y sobre el eje central voy a empezar a identificar cuáles son las piezas por donde voy a trabajar. Entonces voy a pasar, en este caso, por contorno de busto o por línea de profundidad de sisa, voy a pasar por cintura y voy a pasar ya cadera y el largo, digamos que en este caso del vestido o de la falda, va a ir más o menos hasta donde está la rodilla. Esto lo hago simplemente para ir identificando cada uno de los puntos por donde vamos a ir trabajando. En este caso, tengo un corte francés, no voy a hablar de pinzas, únicamente voy a hacer el corte, y tengo una falda o un vestido con vuelo, como ya lo hemos venido trabajando. Tengo falsos, en este caso tengo falso por centro atrás, por escote y pues por la base de sisa, y tengo una cremallera invisible que va a ir en la parte del posterior. Ya teniendo claro cada uno de los puntos con los que voy a ir trabajando, voy a tomar entonces mi papel, mis básicos, y voy a empezar a hacer la interpretación. Como toda interpretación, lo primero que debo hacer es marcar una línea guía sobre la que voy a venir y voy a plomar los básicos con los que estoy trabajando. Entonces, en este caso, lo único que voy a venir a trabajar o lo único que voy a venir a marcar es una línea horizontal, y sobre esa línea horizontal voy a venir y voy a ir a plomar mis básicos. ¿Qué debo tener en cuenta? Coloco línea de profundidad de sisa sobre la línea guía que acabo de marcar y voy a ir marcando el básico correspondiente. En este caso, si lo que usted está haciendo es infantil, pues debe tomar su básico infantil superior y desde ahí vamos a empezar a hacer la construcción correspondiente. Insisto, yo aquí estoy haciendo simplemente un ejercicio práctico y para este ejercicio práctico estoy utilizando un básico a escala. Entonces, ya en este punto vengo y verifico líneas rectas que queden aplomadas o alineadas tal cual sobre mi línea o eje de construcción. Puedo marcar acá mi punto de cintura y en este caso mi básico ya tiene marcado vértice de pinza en la parte del posterior, así que lo voy a marcar tal cual a la parte del posterior. De pronto, si usted está trabajando infantil y no tiene vértice de pinza en el punto posterior, básicamente lo que usted debe hacer es el vértice de pinza del delantero, o sea, esta medida desde el centro donde está el vértice, lo va a pasar hasta donde está, digamos que centro atrás, por línea de profundidad de sisa. Recuerden que nosotros trabajamos desahogos, entonces los desahogos siempre los voy a trabajar por costado. Los desahogos siempre los trabajamos por contorno, quiere decir que en este caso, que es un vestido y que sería una prenda como primer contacto de la piel, teniendo en cuenta que aparte va a estar la ropa interior, voy a decir que voy a dar un desahogo en este caso de 2 centímetros. Entonces lo único que hago es que vengo y aplico mi desahogo correspondiente. Recuerden que el desahogo lo que hacemos es dividirlo en 4 partes iguales. ¿Por qué? Porque esta es la cuarta parte del cuerpo. Vengo y doy la medida correspondiente al posterior. Vengo y doy la medida correspondiente al delantero. Desde donde quedó el desahogo de mi delantero voy a venir y voy a marcar mi básico delantero. Este desahogo es simplemente para que la prenda sea funcional, para que me permita en este caso respirar sin ningún inconveniente sobre el trabajo que estoy trabajando o que estoy haciendo. Marco mi básico tal cual, respetando cada uno de los puntos o los ejes, en este caso de simetría, y voy a marcar igual mi vértice de pinza
verifico que sí me haya quedado recto el centro frente. Y vengo y marco de una vez por donde va a quedar mi nuevo punto de costado. Recuerden, la mitad del desahogo alineo sobre mi línea guía, en este caso línea de profundidad de sisa. Marco, vengo y marco punto de unión en cintura. En este caso donde quedó cintura delantera, cintura posterior. Marco. Y voy a empezar ahora sí a hacer la interpretación, ya dejando de lado mis básicos, en este caso del vestido o de la prenda que esté trabajando, que también es una composición de mi básico superior y que aunque no estoy trabajando un básico inferior, cubre la parte inferior. Ya después de que tenemos ubicado nuestro costado y nuestra cintura, voy a venir a trabajar el largo. En este caso es una prenda que va de cintura, pasa por cadera, es decir que está quedando más largo que la altura de cadera, y ya depende de las proporciones o del análisis que usted haga, va a dar el largo correspondiente, en este caso del vestido. Yo no voy a dar el largo total de rodilla, pero sí voy a tomar la medida como referencia. Entonces simplemente vengo acá y doy el largo con el que quiera trabajar la prenda o el largo correspondiente a la prenda. No estoy dando medidas porque recuerden que estoy trabajando en una escala diferente. Eso ya depende, es de la interpretación, la talla, el básico con el que usted esté trabajando. Recuerde que siempre vamos a manejar un punto de partida, que es nuestro cuadro de tallas. En este caso, si lo que estamos haciendo es infantil, pues tendríamos que trabajar con el cuadro de tallas infantil. Entonces, básicamente, lo único que hice fue, desde donde está mi costado cintura, di el largo total de la prenda, que depende del análisis con el que esté trabajando, y voy a venir y voy a cerrar, en este caso ya, mi plano. Cerrar quiere decir que lo único que hago es prolongar, en este caso centro atrás, y prolongar, en este caso centro frente. ¿Esto para qué? Insisto, es simplemente para trazar el plano o cerrar el plano sobre el que voy a empezar a trabajar la interpretación de mi vestido. Ya en este punto que tengo ahora sí el largo de la prenda, voy a venir y voy a empezar a trabajar la interpretación. Entonces, interpretación, ¿qué debo tener en cuenta? Desahogo en este caso lo que vaya a trabajar por sisa o por línea de profundidad de sisa. Si voy a modificar hombro, es decir, si quiero que quede un poco más largo o si le voy a subir, ya eso depende. En este caso yo lo voy a dejar de la misma manera. Lo único que voy a venir a trabajar es que desde donde está mi sisa, en este caso del básico, voy a venir y hacerle la corrección o voy a venir y hacerle el nuevo trazo hasta donde está mi desahogo. Trazo entonces por donde va a quedar mi nueva sisa, teniendo en cuenta la medida de mi básico y los nuevos desahogos con los que estoy trabajando. Recuerde que nunca dejamos líneas huérfanas, es decir, usted siempre va a marcar línea recta porque en este caso la curva siempre va a descansar sobre la recta. Entonces ya en este punto tengo mi sisa, voy a venir, voy a trabajar mis escotes, en este caso tengo un escote revocado o en un revocado hacia la parte del delantero, tengo un escote redondo hacia la parte del posterior, voy a dar un desahogo, un pequeño desahogo por hombro, por punto de cuello, hombro delantero y posterior. Entonces simplemente vengo y voy marcando las proporciones, en este caso de mis escotes, con el fin de ir teniendo el desarrollo de acuerdo a la interpretación. Fíjese, yo no estoy dando medidas, no estoy diciendo cuánto sube, cuánto baja, simplemente estoy dando interpretación de acuerdo a lo que voy revisando o voy viendo que va quedando sobre mi diseño. Marco, escote delantero. Recuerde, lo que revoqué en el hombro delantero es lo mismo que debo revocar en el hombro posterior. Así que marco por donde va a quedar mi revoque y le doy un pequeño revoque hacia la parte de centro atrás. Desde ahí marco entonces la forma del escote con el que voy a trabajar. En este caso, si considero necesario, si considero pertinente,
vengo y marco mi altura de cadera. Recuerde que la altura de cadera pues la sacamos del cuadro de tallas. Si usted no tiene en su cuadro de tallas altura de cadera, lo puede sacar en medida deducida como lo hemos trabajado en nuestros básicos de pantalón y básicos de cintura. Perdón, básico de pantalón y básico de falda. Recuerde que para poder marcar en este caso sistema de cierre, que vendría siendo una cremallera, tomo mi línea de altura de cadera y le subo 2 centímetros para saber que ese es el largo con el que voy a venir a trabajar. Quiere decir que desde donde está mi piquete hasta donde está mi punto de centro atrás, voy a venir y voy a colocar cremallera. Ya en este caso tengo todo el croquis, por lo menos de escote, amplitudes, desahogos, largo de prenda, sistema de cierre. Voy a empezar ahora sí a hacer tal cual los vuelos y los cortes que me está entregando. ¿Qué pasa? Si yo vengo y reviso, en este caso, yo tengo un costado que está completamente recto hacia la parte, en este caso, delantera y posterior. Quiere decir que lo primero que debo venir a trabajar es un ajuste por cintura, que es lo que se conoce como pinza. No voy a ahondar mucho en el tema de pinza porque esto lo van a profundizar o lo van a ver en femenino. Listo, entonces para poder marcar las pinzas voy a acudir a la teoría de pantalón o de lo que hacíamos en básico de falda, y es marcar 1 centímetro a cada lado para que tengamos pinza de 2 centímetros por delantero. Vengo y marco 2 centímetros por posterior y en este caso 2 también por costado. Esto es simplemente para poder ajustar un poco la prenda tal cual como lo estamos viendo acá, pero esta profundización de cómo funciona y cómo lo deben trabajar lo vamos a ver en femenino. Entonces simplemente vengo y marco, insisto, simplemente estoy ajustando por costados basándome en la misma teoría que trabajábamos en falda y en pantalón, que es 2 centímetros de pinza por cintura. En este caso, como tengo parte superior y parte inferior, lo único que estoy haciendo es la mando hacia la parte superior, y para la parte inferior, recuerden que es altura de cadera dividido en 3 partes iguales, tomo las 2 primeras terceras partes y desde ahí vengo y marco. Tendría entonces pinza del delantero, pinza del posterior, pinza por costado. Y voy a empezar entonces ahora a hacer el corte con el que vamos a trabajar. No voy a ahondar mucho en cómo trabajar este corte porque eso lo vamos a ver más adelante, insisto, en femenino. Lo único que voy a hacer es el corte de acuerdo a la necesidad de lo que estamos trabajando, y repito, la explicación de por qué o cómo funciona lo vamos a trabajar en femenino. Marco corte. Lo único que estoy haciendo es tal cual la forma sobre mi plano. Marco corte parte del delantero, marco corte parte del posterior. Esto, repito, es simplemente un ejercicio práctico porque esto lo vamos a ahondar más adelante en femenino. Para poder dar los vuelos, los voy a trabajar tal cual como cuando trabajábamos falda. En este caso, lo único que hago es que vengo y prolongo mi vértice de pinza. Vengo y prolongo mi vértice de pinza y sobre esos vértices voy a venir y voy a trabajar los vuelos. Recuerden que los vuelos los trabajábamos por corte, es decir, aquí debo dar una medida, en este punto debo dar otra medida, en este punto debo dar otra medida, y en este caso que centro atrás también tiene vuelo, debo venir y dar otra medida. Es decir que voy a tomar mi pieza del delantero, centro frente, por donde está el corte, y voy a hacerle una amplitud. Recuerde que lo que usted amplía hacia este lado debe ser lo mismo que usted amplía hacia el lado contrario. Es decir que en este caso yo voy a venir y voy a trabajar mis amplitudes. Insisto, no estoy dando medida porque estoy trabajando a una escala diferente. Y lo que voy a hacer es, lo que estoy dando de amplitud por largo de prenda o por largo de vestido, lo voy a unir hasta donde está mi primer lado de pinza por cintura. Quiere decir que esta pieza de acá va a salir con la parte del delantero, que es tal cual lo que trabajábamos de vuelo.
¿Qué debo tener en cuenta? Recuperación de vuelo, es decir, desde donde está mi cintura delantera, vértice de pinza, hasta donde está el largo, voy a venir y voy a verificar que mi diagonal, en este caso, tenga la misma medida. Si no la tiene, hago recuperación, ángulo de 90 grados, y desde ahí, ¿qué es lo que voy a venir a hacer? Voy a venir y voy a suavizar con mi dobladillo para que tengamos la pieza por donde la voy a trabajar. Ahora voy a venir y voy a trabajar el vuelo hacia el lado contrario, entonces tal cual lo mismo que di hacia este lado, o sea, lo que di desde mi corte hacia el lado centrofrente del delantero, va a ser lo mismo que voy a dar hacia donde está mi delantero, pero la pieza del costado. Entonces vengo otra vez por corte, aumento, que voy a trabajar hasta donde está mi cintura, ya con pinza, vengo y doy mi vuelo, verifico, recuerden, línea recta, diagonal para poder hacer la recuperación. Desde ahí, ángulo de 90 grados. Y básicamente lo que estoy diciendo es que voy a venir y voy a trabajar la recuperación correspondiente sobre el dobladillo. Listo, ya trabajé entonces mi primer vuelo, voy a trabajar mi segundo vuelo por costado, que es para que me vaya dando esa amplitud como se va viendo en el dibujo plano. ¿Puedo trabajar medidas diferentes? Sí, claro, usted puede venir acá y darle a cada lado 3 centímetros, puede venir por costado y darle a cada lado 4 centímetros, por posterior 5 centímetros, por así sucesivamente. Yo voy a trabajar los mismos vuelos o las mismas cantidades de vuelos en cada uno de los puntos de referencia. Entonces, en este caso, vengo y marco el vuelo correspondiente a mi costado delantero. Vengo y doy mi diagonal hasta donde está mi costado, ya con pinza o con ajuste para que se vea tal cual como lo estamos viendo en la imagen. Desde donde está mi cintura costado, voy a venir, tomar en línea recta la medida y hago recuperación sobre mi diagonal. Recuerde siempre la importancia de la recuperación, que es para que cuando usted saque ya la prenda o el despiece, no vaya a quedar con puntas, sino que le quede tal cual la circunferencia con la que usted está trabajando. Ángulo de 90 grados, y desde donde está mi ángulo vengo y suavizo hasta donde está mi dobladillo. ¿Qué quiere decir? En este caso, esta pieza va con esta pieza va con esta. Recuerde siempre la señalización, que es lo que hemos venido trabajando. Lo que di hacia el lado derecho, lo voy a venir y lo voy a trabajar hacia el lado izquierdo, marcando mi amplitud hasta donde está mi pinza de ajuste. Recuerde hacer su recuperación tal cual de medida y desde ahí ángulo de 90 grados y suavizo ya con mi ruedo o con mi dobladillo. Por si acaso puedo venir y decir que esta línea de acá corresponde a la parte del posterior. Recuerden tal cual, esto es lo que hacíamos en interpretación de falda cuando trabajábamos vuelos. Voy a seguir entonces marcando mis vuelos hacia la parte posterior. Recuerden, lo que voy hacia un lado lo voy hacia el otro para no tener inconvenientes. Vengo y marco entonces, en este caso para mi costado, hasta donde está mi primer lado de pinza. Si quiero vengo y verifico que esta pieza va con esta. Y recuerden que siempre hago recuperación de cada uno de los puntos con los que estoy trabajando. Esta con la finalidad de que, insisto, de que no vayamos a tener inconvenientes o cruces de medida al momento de hacer ya el despiece y como tal la prenda, para que se nos vea o quede la circunferencia tal cual de lo que estamos trabajando. Recupero hasta donde está mi dobladillo, vengo y marco entonces la parte de centro atrás, hago mi recuperación y hago mi empalme hasta donde está mi dobladillo. Siempre que esté trabajando vuelos debo hacer esta misma interpretación y estas mismas recuperaciones.
parte más curva hacia donde está el vuelo, parte más recta hacia donde está el dobladillo, y respeto en este caso mi ángulo de 90 grados. Y ya por último vengo y marco entonces el vuelo correspondiente a centro atrás. En este caso yo estoy trabajando todos los vuelos iguales, así que voy a venir y lo voy a marcar hasta donde está mi cintura, que es por donde está empezando a salir el vuelo. Y lo único que hago es la recuperación de medida. Les recuerdo que esto lo irán trabajando en femenino mucho más a fondo y con mucho más explicación. Esto es simplemente un ejercicio que ha sido a solicitud de ustedes para dejar claridad de cómo funcionan en este caso los vestidos o las batas. Y básicamente lo que digo es que este punto viene y coincide con el vuelo correspondiente a la pieza posterior centro atrás. Por si todavía no lo tienen muy claro, voy a venir y voy a ir marcando cada una de las piezas por donde vamos a ir trabajando. Entonces, centro frente me sale a doblez de tela. ¿Por qué? Porque en la imagen que estoy trabajando no tiene ningún tipo de corte, sino que se ve la pieza completa. Vendría a trabajar mi pieza de centro frente hasta donde tengo el vuelo o la recuperación del vuelo que ya hice o que ya trabajé, por donde está mi corte con el ajuste de la pinza, por donde está mi corte en este caso francés, que les repito, esto lo iremos trabajando más adelante en femenino. Por el momento únicamente estoy haciendo el trazo a modo de ejercicio de explicación. Por donde va la sisa, por donde está el hombro, y por último por donde va a quedar en este caso mi escote. Tengo ya entonces la primera pieza, que sería toda esta parte de acá, que estaríamos hablando de toda esta pieza de acá. En este caso les recuerdo doblez de tela, y aquí este vuelo o esta pieza o esta amplitud de acá sería el vuelo con el que estoy trabajando. Voy a venir ahora a marcar por dónde va a salir las piezas de mi costado. Entonces continúo otra vez por donde va el corte o por donde va a salir el corte, marco por donde va a ir mi pinza, marco por donde va a ir el vuelo, marco por donde va a quedar la recuperación hasta mi nuevo dobladillo, hasta el dobladillo, y marco de una vez hasta donde va a quedar la pieza por costado, ya incluyendo la base del vuelo. Marco mi costado, en este caso me está saliendo con pinza para que vaya quedando ajustado. Marco por donde va a quedar la sisa. Entonces en este punto tengo mi pieza costado delantero, que sería toda esta de acá, desde donde está el vuelo por costado hasta donde está el vuelo por mi corte, que sería toda esta pieza, en este caso de acá, insisto, con el vuelo que estoy trabajando. Voy a pasar entonces ahora a la parte posterior y voy a ir marcando por dónde voy a salir o voy a trabajar la parte posterior. Entonces igual, lo primero que debo marcar es mi costado con el vuelo, junto con la recuperación que ya trabajamos por dobladillo. Y desde ahí voy a trabajar entonces el vuelo correspondiente a mi parte ya de corte, en este caso posterior o por el corte ya de costado.
Marco mi corte, marco mi pinza, marco la sisa y ya tendría entonces la pieza por donde voy a trabajar, en este caso mi posterior. Es decir que toda esta pieza de acá, incluyendo los vuelos, es por donde va a salir o por donde van a ir todas estas piezas de acá del posterior. Ya luego de que tengo mi costado, en este caso posterior, voy a venir y voy a ir marcando mi posterior con el centro atrás. En este caso mi centro atrás va a llevar cremallera, es decir que va a ir dividido, no va a ir a doblez de tela. Marco el hombro, marco el escote, marco cada uno de los puntos. Debo tener en cuenta los vuelos que ya he venido trabajando, que ya he venido marcando, junto con las recuperaciones, insisto, que trabajamos en interpretaciones de falda y que estamos haciendo ahorita es un barrido general para hacer la interpretación de bata o vestido a solicitud de ustedes. Entonces ya dejo aquí el alistamiento y voy a tener claro que esta pieza de acá va a salir incluyendo este vuelo. ¿Qué debo tener en cuenta? El piquete de cremallera que inicialmente había marcado sobre el centro atrás, lo voy a marcar ya es sobre el vuelo de mi centro atrás, según la marcación o la interpretación que estamos trabajando. Y vengo y marco las recuperaciones de mi dobladillo, de mi vuelo. Si usted se da cuenta, se va a ir notando o va a percibir que las piezas van quedando como circulares u ovaladas. Entre más vuelo usted dé, pues más notorio va a ser la recuperación con la que estamos trabajando. En este caso podría decir que ya tengo entonces la interpretación de mi prenda, teniendo en cuenta que esta pieza de acá es el posterior, que va a llevar corte por centro atrás. ¿Y qué me hace falta? Los falsos con los que voy a trabajar. Aquí me están proponiendo unos falsos y es poder tener la cremallera y el falso por escote. Yo voy a trabajar un falso como lo explicábamos en el overall o en los enterizos, y es que vaya completo por sisa y escote, completo por sisa y escote, y ya la cremallera de acuerdo al entalegado con el que estamos trabajando. Entonces lo único que voy a venir a hacer es que voy a marcar aquí mi falso. Recuerden que marco solamente puntos de referencia, en este caso delantero, posterior y centro atrás. Y desde ahí ya puedo venir ahora con curva y puedo ir marcando o dándoles la forma para que vaya a quedar el falso ya con el que estoy trabajando. Todo esto depende de la forma, la interpretación, el acabado que usted le quiera dar. Si usted va a hacer un vestido forrado, eso todavía no lo vamos a ver, lo van a ver más adelante cuando estemos trabajando en femenino. Debe tener en cuenta que el vestido forrado también va a llevar un falso, porque al igual que en los bolsillos, el falso lo que permite es que quede el mismo material y que no vayan a tener inconvenientes. Vengo acá, marco entonces mi falso posterior. Simplemente para ir dando la forma, insisto, de acuerdo ya a la necesidad. Y si todavía no le queda muy claro lo que estoy haciendo, voy a venir y voy a reteñir un poco más por donde va a quedar o por donde va a ir mi falso. Lo voy a hacer en línea punteada para que no se me vaya a confundir con la base que estoy trabajando. En este caso no lo voy a trabajar con corte, sino que lo voy a trabajar así tal cual, entero. Y estaríamos diciendo que toda esta pieza de acá sería entonces mi falso delantero y que toda esta pieza de acá sería entonces mi falso posterior. Si los divido por costado, no los voy a sacar en una sola tira, por si aún no me queda claro, voy a señalizar o voy a marcar por dónde va a quedar mi falso, en este caso posterior.
Les recuerdo la señalización, entonces voy a ir haciendo el ejercicio completo en este caso de señalización. Recuerden que en este caso mis hilos de tela van a ser tal cual por urdimbre, es decir, que voy a ir marcando el hilo de tela correspondiente. Alineo sobre mi línea de profundidad de sisa para poder tener un óptimo ángulo y vengo y marco. Voy a iniciar por mi pieza de centro frente. Recuerden que el hilo de tela lo ideal es que quede en todo el largo de la pieza. En este caso yo voy a decir que no voy a poder invertir piezas, sino que todas las voy a cortar en una misma dirección. Vengo y marco mi doblez de tela y vengo y digo entonces vestido, que va a ser la referencia, delantero, centro frente, va a ser el nombre de la pieza, talla 10, que es lo que estoy trabajando, cortar en este caso una sola vez porque estoy cortando a doblez de tela. ¿En qué material lo voy a cortar? En la tela base o en tela. Y esta es la pieza número 1 de, voy a ver cuántas me salen. Vengo y marco entonces la pieza del costado. Recuerden, alineo siempre sobre línea de profundidad de sisa y desde ahí marco mi hilo de tela. Y el hilo de tela debe ocupar por lo menos más del 80% de la pieza. Desde ahí, entonces vengo y digo vestido, que es la referencia. En este caso es delantero, costado, talla 10. Voy a cortarlo dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque necesito parte izquierda, parte derecha. ¿En qué lo voy a cortar? En tela, y esta es la pieza 2 de, vamos a ver cuántas me salen. Voy a marcar entonces ahora mi costado posterior. Alineo otra vez sobre línea de profundidad de sisa, marco. Recuerden, el hilo de tela lo estoy haciendo hacia una sola dirección. Referencia, en este caso vestido, posterior costado, talla 10, cortar dos veces para poder tener izquierdo y derecho en tela, y esta es la pieza 3 de todavía no sé cuántas me vayan a salir. Marco la pieza de mi posterior, alineo sobre línea de profundidad de sisa, marco una sola cabecita y digo que esta es la pieza de vestido. La referencia de vestido, este es centro atrás, talla 10, la voy a cortar dos veces porque lleva corte por centro atrás, me sale en tela y esta es la pieza 4 de, me hace falta contar los falsos. Para los falsos, en el caso del delantero, lo voy a sacar también a doblez de tela, vengo y alineo ángulo de 90 grados sobre mi línea de profundidad de sisa, marco el hilo de tela correspondiente a mi falso y vengo y digo que esto es vestido, que es la referencia, falso, delantero, que es el nombre de la pieza, talla 10, cortar en este caso dos veces, una vez porque lo tengo a doblez de tela, lo voy a cortar en tela y esta es la pieza número 5 de no sé cuántas me vayan a salir. Para el falso del posterior igual, alineo sobre mi línea de profundidad de sisa, marco mi hilo de tela, vengo y digo que esta es referencia vestido, este es el falso posterior, talla 10, cortar ¿cuánto? Dos veces porque tengo corte en centro atrás, lo corto en tela y lo voy a cortar, o esta es la pieza número 6 de cuántas. En este caso yo voy a hacer el ejercicio de entretelar o fusionar el falso, es decir que lo corto dos veces en tela y lo corto también dos veces en entretela. Falso delantero, falso posterior también, falso delantero, entonces lo corto una vez en entretela. Esto es solamente un ejemplo de lo que vamos a ir trabajando. En total me salieron 6 piezas, es decir que esta es la pieza 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6, 6 de 6. Esas son las piezas con las que voy a empezar a trabajar. Ahora, voy a empezar a hacer la marcación o señalización de piquetes. Recuerden que los piquetes van de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes, es decir,
el proceso de confección. En este caso, cuando yo vaya a empezar a ensamblar recorridos, entre más larga sea el recorrido o más larga sea la pieza, pues más piquetes voy a necesitar. Piquetes básicos o por lo menos anatómicos con los que debo trabajar de cintura, siempre. Marco entonces piquete de cintura por pinza o por corte, piquete de cintura por costado, piquete de cintura por pinza o corte y en este caso piquete de cintura. ¿Listo? Si usted considera pertinente puede hacer un piquete en los largos, si usted considera pertinente puede hacer piquetes de acuerdo a la necesidad de lo que usted esté trabajando. En este caso yo solamente voy a trabajar piquetes de cintura para poder tener como de dónde a dónde va la parte superior, de dónde a dónde va la parte inferior y voy a marcar mi piquete de cremallera para saber hasta dónde va o qué es lo que debo venir a trabajar. Ya en este punto, teniendo el plano claro con la señalización, especificación, teniendo claro cuál es la prenda que voy a hacer, cómo la voy a trabajar, voy a empezar a hacer el despiece correspondiente. Un paréntesis. Si usted quisiera venir a trabajar bolsillos, porque la prenda con la que usted está trabajando tiene un bolsillo, pues simplemente aplica la teoría de falda y de pantalón que hemos trabajado y lo va trabajando, lo va plasmando tal cual en el papel. Igual, eso lo vamos a ir profundizando a medida que ustedes avancen. Recuerde que hasta ahora usted está en primer trimestre y que todavía le hace falta un terreno bastante amplio para recorrer. Listo, entonces básicamente lo que voy a hacer es sobre mi plano, voy a trabajar con un trozo de papel adicional y voy a empezar a hacer el despiece, es decir, voy a ir sacando pieza por pieza como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Voy a verificar que me quepa con vuelo, largo y demás. Recuerde que si usted considera pertinente o necesario fijar el papel, pues puede trabajar con cinta adicional o con alfileres para que no se le vaya a mover sin ningún inconveniente. Yo en este caso, solamente para hacer el ejercicio, voy a venir y voy a fijar mi papel adicional sobre el plano que estoy trabajando y voy a venir a ir haciendo en este caso el despiece. Ustedes pueden ir calcando de manera punteada o en este caso yo voy a trabajar con reglas tal cual para calcar la pieza y ya luego voy a ir dando el margen de costura. Ven, lo marco. Pieza completa del costado, perdón, de centro atrás. Recuerden que deben marcar señalización, deben marcar piquetes, deben hacer todo lo correspondiente a lo que trabajamos en el plano para que no vaya a haber ningún inconveniente y quede en este caso lo más cercano posible a la interpretación previa o a la interpretación que ya se hizo. Cuando hablo de línea punteada, básicamente lo que estoy diciendo es que usted puede ir haciendo de manera punteada cada una de las líneas o trazos con los que va trabajando. En este caso, voy a marcar de una vez el hilo de tela y marco de una vez la señalización correspondiente o que ya habíamos trabajado posteriormente. Entonces, vestido, esta corresponde a la pieza de centro atrás, la talla que estoy trabajando es talla 10 y dice que lo debo cortar 2 veces según la referencia de mi prenda en tela y que esta es la pieza número 4 de 6. Voy a venir a ir dando el margen de costura. Recuerden que el margen de costura depende del tipo de máquina con el que usted esté trabajando. Si usted va a coser a 1 centímetro, pues usted simplemente da 1 centímetro de margen de costura. Si usted va a utilizar una máquina especial como una cerradora de codo o demás, pues usted debe dar el margen de costura correspondiente a la necesidad o el aumento en este caso de la máquina. Voy dando mi margen de costura, hago todas las señalizaciones correspondientes hasta tener ya el despiece completo de lo que voy a trabajar. Usted aquí en margen de costura, líneas curvas, también lo puede ir trabajando punteado si se siente mucho más cómodo.
o lo puede ir trabajando en línea sólida sin ningún inconveniente. Lo único que debe tener en cuenta es que debe quedar tal cual el margen de costura para que no vaya a haber ningún tipo de error o confusión hacer el despiece. Voy a trabajar en este caso con dobladillo. Si bien a esta prenda no se le ve dobladillo, lo más seguro es que sea una prenda entalegada. Yo no lo voy a entalegar, no le voy a hacer forro ni nada por el estilo, sino que le voy a hacer un dobladillo, es decir, voy a hacer de cuenta o me voy a imaginar que esta pieza va a llevar un pespunte por donde va a ir quedando el dobladillo. Entonces, como lo que voy a trabajar es un dobladillo, voy a venir y voy a dar el ancho del dobladillo pertinente o correspondiente a lo que vaya a trabajar. En este caso, yo voy a dar un ancho de dobladillo que me va a permitir hacer doble vuelta. Si usted lo quisiera dejar crudo, pues simplemente no le hace dobladillo. Si usted lo quisiera dejar, digamos que con sesgo, pues simplemente no le da aumento de dobladillo, sino que lo deja tal cual. Entonces en este caso se puede decir que ya tengo el despiece correspondiente a mi pieza posterior o centro atrás. Voy a ir haciendo los siguientes despieces de acuerdo, insisto, a las piezas con las que voy trabajando. Entonces puedo venir acá a trabajar el costado, siguiente costado, centro atrás y así sucesivamente. Yo voy a ir haciendo el despiece y cuando ya los tenga vuelvo a activar. Listo, ya en este punto hice todo el despiece correspondiente, entonces este es mi plano. Ya aquí tengo el despiece, pieza posterior, costado delantero, centro frente. Fíjense que ya tengo la señalización correspondiente y aquí abajo tengo los falsos. Voy a resumir un poco qué fue lo que hice. Entonces, calqué las piezas y fui dando los piquetes correspondientes. Marcación de piquetes de dobladillo con el fin de encontrar cada una de las piezas. Fíjense que tengo mi margen de costura completamente sin trabajar ningún tipo de variación, sino que lo que estoy haciendo es de acuerdo al tipo de máquina, lo estoy trabajando y lo único es que en dobladillo, teniendo en cuenta que voy a trabajar vuelta y vuelta, le di un poco más de margen de costura. En falso no voy a entalegar, no voy a confeccionar un forro, así que lo dejé sin margen de costura pensando en que lo va a colocar o un filete o un sesgo o en caso tal se deja crudo dependiendo ya del material. Voy a empezar entonces a despiezar o a sacar cada una de mis piezas, no sin antes aprovechar para hacerles unas aclaraciones de acuerdo a lo que vamos a estar trabajando al momento del despiece. Entonces dobladillo, como es una pieza en este caso que me va a quedar con diferentes inclinaciones, voy a venir y voy a doblar aquí de esta manera por donde va a quedar ya la pieza real y ahí sí voy a venir y voy a recortar con el fin de que quede la recuperación. No sé si se alcanza a ver por donde habíamos trazado inicialmente la diagonal. Esto ya lo habíamos explicado al momento de hacer despiece, sin embargo vuelvo y se los menciono para que lo tengan en cuenta. ¿Qué hago? Marco piquete, que es tal cual por donde voy a ir marcando la pieza, y pues en este caso en el delantero, como va a quedar a doblez de tela y va a quedar recto, no va a haber inconveniente. Sin embargo voy a volver y voy a hacer el mismo ejercicio para que ustedes se den cuenta de qué manera. Doblo por dobladillo y ahí sí voy a ir sacando la pieza completa. Este mismo ejercicio lo hago en todas las piezas que lleven dobladillo para que no vaya a tener inconvenientes dentro de la recuperación.